Cierra este ciclo que la conferencia que tenemos hoy, que nos va a impartir Diego Gárate, sobre arte rupestre cantábrico. Y la presencia aquí de Diego se debe en una iniciativa que tomamos allá por el mes de febrero, en el cual entablamos una serie de conversaciones con el Museo Arqueológico de Vizcaya, cuyo director, Iñaki García de Camino, y una de sus restauradoras, Laura García, tienen el placer de acompañarnos en el día de hoy. Y tomamos una iniciativa para colaborar, intercambiarnos información, intercambiarnos exposiciones, intercambiarnos inquietudes y, entre otras cosas, y en definitiva, intercambiarnos conocimiento. Es importante, y sobre todo más en los tiempos en los que corren, que el trasvase de comunicación entre instituciones y organismos dedicados a la divulgación científica sea más continuo que nunca. Somos conscientes de que hay que hacer esfuerzos, y sobre todo en estos momentos, pero también somos conscientes que es nuestro deber social pues continuar con todas las actividades de divulgación y de dinamización. Presentar a Diego Gárate. Se licenció en la Universidad de Cantabria. Deusto. Bueno, perdón, en la Universidad de Deusto, pero sí que se doctoró en la Universidad de Cantabria en el año 2006. Posteriormente disfrutó de una beca postdoctoral en Toulouse y desde el año 2009 forma parte del equipo del Museo Arqueológico de Vizcaya desde sus inicios en el año 2009. Diego se doctoró en arte premagdaleniense cantábrico, una parte de un periodo muy concreto, pero aquí nos va a dar una visión un poquito más general de todo el arte paleolítico cuyos restos aún podemos disfrutar y en algunos casos visitar en toda la cornisa cantábrica. Sin robaros más tiempo, dar las gracias a Diego y al resto de miembros del Museo Arqueológico de Vizcaya que tienen el placer de acompañarles, a todos ustedes, y bueno, os dejo con Diego y espero que disfrutéis de su conferencia. Muchas gracias. Vale. Bueno, en primer lugar, pues agradecer asimismo al Museo de la Evolución por invitarme a participar en el ciclo de conferencias y bueno, y espero que bueno, las actividades que hemos entablado desde hace unos meses de manera conjunta, pues que siga adelante con éxito. Bien, yo os voy a hablar de arte rupestre, arte paleolítico. Podemos considerar que junto a los neandertales el tema del arte rupestre en los últimos años es uno de los más mediáticos que ha habido en cuanto a la investigación en prehistoria y en concreto en prehistoria de época paleolítica. En el caso de los neandertales, pues sobre todo los estudios de ADN, de genoma humano, pues han permitido, bueno, han abierto puertas que hasta hace unos años eran impensables. Hace unas pocas semanas pues hemos conocido la noticia sobre el genoma de los denisovanos, de un linaje diferente a los neandertales, y luego también ha habido en los últimos años un debate bastante intenso entre lo que se ha considerado como comportamientos modernos y comportamientos arcaicos en estos humanos. Ayer mismo pues, habréis visto la noticia de las plumas que se habrían utilizado supuestamente con intención decorativa en las cuevas de Gibraltar. Es decir, son aspectos, son estudios que están muy al día. En arte rupestre, pues vamos a decir que pasa algo muy parecido. Desde el 2008, que se declararon por la UNESCO como Patrimonio Mundial 17 cuevas de la región cantábrica que se unían a Altamira, que ya estaba declarada, y posteriormente, estos últimos meses, incluso años, esa pequeña disputa que ha habido entre presentar la muestra, la evidencia más antigua de arte paleolítico, que también lo hemos visto en la prensa, pues son dos temas que se han mantenido pues muy mediatizados. De hecho, pues ambos temas, neandertales y arte rupestre, se han fundido en una noticia que apareció en verano sobre la hipótesis de que parte del arte de la cueva del castillo fuese realizado por neandertales.
en la prensa lo confundieron un poco, hablaban de Altamira en vez del castillo y, bueno, y daban las noticias, bueno, como se suelen dar las noticias científicas en la prensa, de una manera un poco confusa. Bueno, el título de la conferencia es un título bastante abierto, entonces, bueno, no podemos abarcar todo, una visión actualizada, podemos hablar de 100.000 cosas diferentes. Me voy a centrar en dos aspectos principales, y sobre todo relacionado con estas noticias que comentamos anteriormente. Por un lado, sería evaluar las principales novedades y las hipótesis más actuales sobre el origen y desarrollo del arte paleolítico, centrándonos de manera más concreta en la cornisa cantábrica, y por otro lado presentar los últimos descubrimientos de cuevas decoradas que se han producido en los últimos años que nos van aportando información novedosa y nos ayuda a llenar esos huecos de información que tenemos. Como el público, bueno, la gente que asiste, me imagino que será muy heterogénea en cuanto a conocimiento sobre arte, voy a intentar hacer una presentación de lo más general a aspectos más específicos para que nadie se quede por el camino y, bueno, que todos podamos aprovechar un poco las explicaciones. Bien, en primer lugar, quitar esto. ¡Hala! A ver. Para los más despistados, situar un poco el periodo cronológico del que estamos hablando. En principio, el arte parietal paleolítico se circunscribe a un periodo muy concreto, que sería esta franja de aquí. Aquí tenemos la ocupación humana en Europa conocida hasta el momento, desde la Gran Dolina, pasando por la cima de los Huesos hasta la actualidad, que sería este momento, y esta pequeña franja sería el espacio ocupado por nuestra especie, por el sapiens. Entonces, bueno, nosotros estamos hablando de esta pequeña franja entre hace unos 40.000 y 10.000 años, que es el periodo en el que se desarrolla este arte. Es un periodo que, como todos conoceréis, pero bueno, vamos a recordarlo un poco, es un periodo muy frío. Aquí tienen pues unas curvas de temperatura de los últimos 100.000 años. El periodo que tratamos sería esta franja de aquí, Paleolítico Superior, 40.000 a 10.000 aproximadamente. Es el último periodo de máximo frío que se ha dado hasta la actualidad. Anteriormente, la época en la que los neandertales ocupaban Europa, también hubo muchos picos de frío, muchos picos cálidos, es decir, se fueron adaptando a condiciones climáticas pues muy diversas. Los primeros sapiens que llegaron a Europa pues vivieron en un ambiente que progresivamente se hizo más duro. Un ambiente pues similar a que podríamos ver hoy en día pues en zonas como pues, Siberia, un paisaje estepario, poca vegetación arbórea, temperaturas pues unos 10 grados más bajas que las actuales, 15, y el mar más retirado que en la actualidad, la línea de costa, porque el agua estaba concentrada en los casquetes polares. Y eso es una característica del periodo, un condicionamiento climático bueno, claro, y por otro lado, otra característica es que en el Paleolítico Superior es cuando el Homo sapiens se expande por Europa. El Homo sapiens que llega desde África con una serie de tecnologías, herramientas y pues, conocimientos e incluso unos aspectos simbólicos que, como veremos adelante, que diferentes a los habitantes oriundos, digamos, de Europa, que son los neandertales. Bien. Tradicionalmente se ha considerado al sapiens como el creador del arte rupestre, pero sí que es cierto que con anterioridad hay una serie de actividades posiblemente simbólicas, difíciles de valorar, no tenemos evidencias muy claras, estamos hablando de periodos muy antiguos, pero que en todo caso hay que considerarlos. Por ejemplo, en la cueva de Wonderwork en Sudáfrica hace 800.000 años ya hay depósitos de ocre. La utilidad de ese ocre puede ser muy variada, no tiene por qué ser decorativa. El ocre tiene un montón de propiedades diferentes que también hay que considerar. Después pues tenemos otra serie de evidencias contadas
que en ningún caso es muy determinante, y en todo caso son puntuales, son puntos digamos, en espacio cronológico. Esta especie de máscara también de Sudáfrica, que parece que está trabajada y podría representar una cabeza humana. Esta piedra de una cueva de Francia, que tiene una diáfisis, un hueso atravesado. Muchos autores pues, lo interpretan también como una máscara, pero también puede ser algo totalmente fortuito. Luego hay otra serie de piezas que sí que son curiosas, como esta pieza lítica, en la que, bueno, parece que se ha utilizado determinadamente una pieza que tenía un fósil, ¿no? y que la han utilizado y que posiblemente les llamó la atención. O estos bifaces con una simetría casi perfecta y encima con una materia prima jaspe que no es habitual y que aquí no se aprecian muy bien los colores en la pantalla, pero que tiene unos colores llamativos. Bueno, muchos autores proponen ya que la simetría que se busca en estas piezas no es meramente funcional, sino que tiene ya un valor estético, ¿no? Buscan piezas simétricas porque les gusta esa forma y no porque esa pieza vaya a ser más efectiva. Luego hay otra serie de evidencias, esta especie de figuras que se interpretan como figuras humanas, están hechas en lava volcánica, aparece un yacimiento de Israel de unos 200, 300.000 años y que aparentemente pues, están trabajadas, tienen una serie de ranuras y representarían figuras humanas. Una especie de pre-Venus, son todo evidencias bastante discutibles. Sí que es cierto que ya para época neandertal parece que hay un interés por lo trascendental, por aspectos de la vida muy humanos, como pueden ser los enterramientos. Hay varios ejemplos de enterramientos neandertales, es más discutible la presencia de ajuar o no, pero desde luego sí que parece que son personas que han sido depositadas intencionalmente. Por ejemplo, este caso de Francia, de Chapelle-aux-Champs, que es muy conocido, la Ferrasí también en Francia, y luego pues hay en Uzbekistán, Irak, Israel. Hay enterramientos neandertales, es decir, había un pensamiento ya trascendental de cosas que iban más allá de la mera vida cotidiana y de la supervivencia, que sin duda era importante. Hay muchos yacimientos neandertales, musterienses, con huesos, con piedras que tienen marcas, series de líneas, pero en ningún caso, hasta el momento, hay representaciones figurativas de animales o de cualquier otra cosa. Por lo tanto, puede haber una conducta gráfica, pero hasta qué punto podemos hablar de arte es un poco difícil. De todas maneras, por ejemplo, esto es el caso de la cueva de los aviones y la cueva de Antón, que están en Murcia. Recientemente pues, han encontrado, por ejemplo, conchas perforadas y un tratamiento de ocre un poco especial, un ocre que se obtenía de zonas un poco más alejadas para obtener aparentemente tonalidades de ocre, de mineral de hierro, de colores diferentes, lo que podría implicar su uso como ornamento, como decoración, más que un uso, digamos, práctico, pues como desinfectante, curtir pieles, trabajar herramientas de hueso, etc. Bien, si pasamos ya a Homo sapiens, a nuestra especie, hay también evidencias muy antiguas, incluso evidencias previas a su expansión por otros continentes. Por ejemplo, en África del Sur, en la cueva de Blombos, tenemos esta pieza de matite, de un mineral de hierro, aquí la vemos a un tamaño descomunal, pero es una piecita muy pequeña, en la que vemos perfectamente cómo hay una serie de aspas que además están encuadradas. Es un motivo geométrico que aparece en un nivel de 70.000 años. Además, en otro nivel aparecen una serie de caracolillos que están perforados, es decir, podemos considerar que es un ornamento, ¿no? Un colgante, collar, lo que queramos pensar.
En otra cueva también de Sudáfrica, Dieplov, aparecen 12 fragmentos de huevo de avestruz que tiene una serie de motivos también geométricos. Esto tiene unos 60.000 años. Hoy en día se siguen utilizando los huevos de avestruz en muchos países africanos pues como recipientes permiten pues llevar líquidos o lo que sea. Entonces, bueno, tenemos esta serie de muestras en África de Homo sapiens, pero un Homo sapiens que todavía está en su continente de origen. Si dejamos un poco de lado África y sobre todo nuestra visión un poco paneuropea, hay otra serie de evidencias en otros continentes que bueno, son cosas que cambian casi de año a año, aparece una cosa nueva por ahí, y lo más reciente que tenemos pues es este hueso con un elefante grabado que apareció en Florida. Normalmente estos son hallazgos que aparecen en contextos un poco extraños y difíciles de valorar, pero bueno, ahí está. Esta pieza, esta escultura femenina que aparece en Japón, aparentemente datada en 13.000 años, y luego pues en Australia, que es un país donde hay un arte rupestre muy potente y siempre se ha barajado la posibilidad de cronologías bastante antiguas, 28.000 años, etcétera. Aquí han datado esta serie de mus pintados en rojo en 40.000 años, porque esta especie de mu es una especie extinta, los huesos más recientes que se han encontrado corresponderían a esa cronología. Y esa es la asignación que hacen para hablar de 40.000 años. Vamos, que también es un sistema de atención un poco indirecto. En cualquier momento en una excavación pueden aparecer restos óseos de este animal más recientes, y entonces se abriría, la horquilla se rejuvenecería de edad para este hallazgo. Bueno, en todo caso, lo que parece claro es que la globalización o la expansión del arte paleolítico se produce en el Paleolítico superior, la protagoniza el Homo sapiens, nuestra especie, y en concreto se concentra este fenómeno en Europa. Y nosotros tenemos el prestigio o el honor de que haya sido Altamira la primera cueva en la que se encontró este tipo de arte científicamente. Vamos, el descubrimiento científico del arte paleolítico que se produjo por Seutola en 1879, aunque hasta 1902 la comunidad internacional no quiso valorarlo. Entonces podemos decir que realmente cuando se empieza a estudiar este arte es a principios del siglo XX, en concreto en el Cantábrico, en la primera década del siglo XX es cuando se producen los grandes descubrimientos. Esto es la cueva del castillo, una imagen exterior, y esto el llamado panel de los polícromos. Ya veis aquí manos en positivo, aquí un bisonte en negro, sierras pintadas en rojo, muchas cosas superpuestas de diferentes periodos. En este momento se descubre Castillo, La Pasiega, Hornos de la Peña, Covalanas, las grandes cuevas. Ha habido luego otros hitos importantes, Tito Bustillo, Ecaen, otras cuevas, digamos, potentes en cuanto a número de figuras y diversidad de temas y de técnicas utilizadas, pero bueno, aquí la base del arte paleolítico se descubrió en esta primera década. Posteriormente, a mitad del siglo XX, lo que se hizo es escribir los principales tratados sobre arte paleolítico. En concreto fue Breuil y Leragurán, que es este prehistoriador que tenéis en la imagen, los que establecieron una evolución del arte parietal, pero una evolución que quizás estaba bastante condicionada por digamos, el pensamiento de la época, sobre todo más de la de Breuil, en la que pensaban que el arte evolucionaba desde las formas más simples hacia las más complejas, y eso queda reflejado en este esquema evolutivo de Leragurán. Veis aquí pues unas figuras, digamos, más incompletas hacia figuras más realistas.
Ellos entendían que el arte sufrió como un periodo de aprendizaje que empezó de manera un poco tímida al inicio del Paleolítico Superior y que luego ya tuvo su punto álgido al final del Paleolítico Superior y desaparece un poco de manera dramática. Bueno, esta ha sido la explicación que se ha mantenido hasta hace poco. No se ponía muchas pegas, era un esquema sencillo, encontrabas una cueva y bueno, decías a ver dónde encaja, dónde la meto, a ver a qué se parece. Esto se viene un poco abajo a finales del siglo XX. Es sobre todo gracias a un avance tecnológico, que es la posibilidad de datar muestras radiocarbónicas, muestras de carbono muy pequeñas, muestras de carbono 14, bueno, todos habéis oído hablar del sistema de datación, y entonces abre la puerta a coger muestras de pinturas, pequeñas muestras, unos pequeños miligramos, y datarlas. Se empieza a aplicar y además coincide que en ese momento, en 1994, en el sur de Francia, en el Valle del Ródano, se encuentra la cueva de Chauvet. Una cueva que había permanecido cerrada desde la prehistoria, desde época muy antigua, tal y como la dejaron los habitantes paleolíticos de la cueva, y que tenía muchísimas figuras con una diversidad temática, una técnica muy elaborada, un estilo también muy depurado, que si cogíamos los esquemas tradicionales decíamos, bueno, pues esto tiene que ser algo avanzado. Desde luego no es de ese momento, ese origen balbuceante del arte, que son los términos que utilizaba Leragurán, arte rudo, etcétera, para hablar de ese primer arte auriñaciense del inicio del Paleolítico Superior. Esto no encajaba en absoluto. Pues se cogió unas muestras, se dataron y resulta que el resultado era de unos 31.000 años. 31.000, 32.000, sin calibrar, es decir, luego hablamos de calibraciones y esas historias, es decir, lo más antiguo que se conocía en ese momento. Bueno, pues os podéis imaginar el debate que se genera, se colasan un poco las ideas porque rompía frontalmente lo que se venía defendiendo durante 50 años, y entonces surgen, digamos, tres tendencias dentro de la investigación. Unos investigadores que rechazan considerar que Chauvet es tan antiguo, otros que dicen, bien, de acuerdo, es un yacimiento muy antiguo, pero quizás sea algo único, algo que está ahí, una especie de Picasso que hizo Chauvet y que ya no se repite hasta el Magdalenense, hasta época muy posterior, es decir, como algo excepcional. Y otro grupo de investigadores que dicen, bien, tenemos esto aquí, pues lo que tenemos que hacer es empezar de cero y volver a reconstruir todo ese desarrollo del arte paleolítico. Bueno, el primer caso, pues los que no se creían esas dataciones, lo que argumentaban es que posiblemente pueblos de época magdaleniense, es decir, del final del Paleolítico Superior, fueron a la cueva, cogieron los carbones que habían dejado los primeros pobladores del inicio del Paleolítico Superior, del Auriñaciense, y con esos carbones pintaron. Por tanto, tú lo que estás datando es cuándo se hizo esa hoguera, que según ellos se hizo 20.000 años antes, y como la cueva se conserva en unas condiciones excepcionales, se ha mantenido ahí. Vino un grupo de iluminados 20.000 años después y hicieron esas pinturas. ¿Cuál es el problema? Que ya tenemos, claro, al principio había unas pocas dataciones, ahora tenemos una batería de dataciones, afortunadamente no se ven porque, bueno, os podéis imaginar, no sé cuántas hay, medio centenar de dataciones de carbono 14. Todas son auriñacienses, menos unas pocas de utilización de antorchas, que son de época un poco posterior, gravetiense, 26.000 años, que evidencian pues, que hubo un paso de gente de esa época por la cueva. Pero en ningún caso se trata de pintura, solamente de tizonazos de antorchas. Hay dataciones de uranio torio, luego hablaremos de lo que es el uranio torio, bueno, de costras de calcita superpuestas a pinturas que convergen con lo que dicen las dataciones de carbono 14. Bueno, esto es uno de los, bueno, para que veáis cómo aparece el carbón en la cueva, bueno, está en un estado que realmente parece que han venido los auriñacienses 10 minutos antes, han hecho todo y se han ido y hemos llegado nosotros porque está todo tal cual. Y luego, por otro lado,
hace poco han publicado un artículo en el que parece ser que se ha podido datar el momento en el que se cerró la entrada de la cueva, que sería hace unos 26.000 años. A partir de ese momento, el acceso solamente sería pues, para pequeños mamíferos, animalillos, pero en principio no era un acceso para humanos. Bueno, esto lo han datado por un sistema que se llama cloro 36. Bueno. Entonces, esa gente que argumentaba que fueron los magdalenienses, pues lo tiene un poco complicado, sobre todo porque no hay ninguna datación, ningún material, ni nada que evidencie un paso de poblaciones magdalenienses en la cueva. Los que consideran a Chauvet como una cueva única, pues es algo también que se está cayendo. La región de Ródano es una región un poco marginal dentro del arte rupestre, siempre es Pirineos y Cantábrico, siempre han sido un poco, digamos, las punteras, y luego pues el arco mediterráneo en arte paleolítico siempre ha estado un poco pues al margen, y bueno, hoy en día desde luego los hallazgos que se están produciendo en Andalucía y en el sur de Francia pues superan con creces en interés a lo que se está produciendo en el Cantábrico. Y bueno, lo que sí vemos es que quizás sí que haya un contexto para Chauvet, quizás no esté tan sola, tan aislada, quizás no sea un Picasso, un genio, un Picasso que vino y hizo aquello, sino que forma parte de un complejo cultural más amplio, como los rinocerontes de Chauvet, que son muy característicos por la forma de las orejas, pues los vemos muy similares en la cueva de Aldén, que es una cueva que queda un poco más al sur de Chauvet, y que además hay una serie de dataciones que indican que hubo una ocupación o un paso de humanos en 31.000 en esa cueva. Coinciden muy bien con las dataciones de Chauvet. Después tenemos otra serie de cuevas, la cueva de los Puntos, que tiene una serie de figuras peculiares que son bastante específicas de Chauvet. Por ejemplo, esta especie de mariposas o lo que sea, que no aparece, esto en el Cantábrico no existe, y que en la cueva de los Puntos de Point también hay algo similar. En Chauvet hay palmas, estos son palmas de la mano, impregnadas en ocre y apoyadas picadas contra la pared. Esto tampoco es muy habitual, aparece en sitios contados. En Chauvet hay incluso figuras que están hechas de esa manera, y en la cueva de los Puntos también se ha utilizado esa técnica. Entonces, pues bueno, hay una serie de paralelismos que van más allá. Pues aquí no se ve nada, pero esto es un mamut de 3 metros que está hecho con las manos, raspando suavemente una pared muy arcillosa, y entonces lo que han hecho es levantar la capa amarillenta y crear el contraste con este tono tan blanquecino. Claro, si esto lo hubiesen hecho en cualquier otra cueva no quedaría ni un resto, porque esto se degradaría muy rápido, pero aquí en Chauvet estás delante de esta figura y ves las virutillas que ha dejado la mano al pasar, y llevan ahí pues eso, 30.000 años puestas. Este tipo de figuras hechas de esa manera, con los dedos, no son habituales, y sí que las hay en alguna otra cueva de esa misma región, y luego pues hay otros paralelismos, en la forma de los caballos, por ejemplo. Es decir, Chauvet no está sola, hay otras cuevas, y desde luego el Ródano es una zona mal conocida, mal investigada, no ha habido una tradición en arte parietal, y posiblemente en el futuro pues dará sorpresas. Pero ¿qué pasa? Que luego hay otras zonas que han sido infravaloradas, que tenían también sus muestras de arte, y que bueno, estos son todo placas que aparecen en yacimientos de la zona de la Dordoña de Francia, que aparecen en estratigrafía, es decir, son bloques que se han desprendido del techo de la pared y se han quedado en la zona donde estaban ocupando los auriñacienses, los primeros grupos humanos del Paleolítico Superior. Bueno, esto, claro, Leroy Gourhan, que al crear ese esquema que hemos visto anteriormente, no le quedó más remedio que decir que esto era auriñaciense porque estaba en estratigrafía, y esto es lo que él consideró como estilo 1, que hablaba de un estilo pues eso, rudo, balbuceante, bueno, figuras muy sencillas, y lo que vemos es que para nada es así. Hay una serie de muchas representaciones de vulvas,
pero de formas muy variadas, triangulares, más circulares, con doble línea de contorno. Hay figuras animales, algunas piqueteadas, muy simples, con una pata por par, bueno, sin mucho detalle, pero luego hay otras, como estas de aquí, que son polícromas, con las patas en perspectiva, estas dos, veis el contorno hecho en rojo, en negro, perdón, y el relleno en rojo. Está también el contorno negro y una serie y unos bandeados rojos. Esto y esto no es lo mismo. Y él, bueno, pues lo que hizo es meterlo todo ahí porque no le quedó más remedio y, bueno, pues igual habría que poner en valor esta serie de conjuntos. Además, en algunos de estos conjuntos, la mayoría se excavaron a principios del siglo XX, con las técnicas de aquella época, pues con la precisión que había, se están volviendo a excavar. En concreto, Castañet llevan unas 10 campañas o así de excavación, ya han aparecido nuevos bloques pues con una serie de trazos rojos, líneas negras. Son bloques desprendidos y por lo tanto están fragmentados. Sería un chollo que justo cayese una figura entera, ¿no? Pero desde luego, bueno, aquí hay otra vulva y todo esto está en un nivel que de 37.000 años. Es decir, estamos hablando de cronologías muy antiguas. Si vamos a Europa Central, pasa un poco lo mismo. En Europa Central hay una serie de yacimientos con arte mueble, con unas esculturas de una calidad técnica muy considerable. El Era-Gurán en su momento, pues lo que hizo fue pasar un poco por alto, porque esto, bueno, se sabía también que era auriñacense y digamos que no le convenía excesivamente. Bueno, ya veis aquí mamuts, felinos, caballos, todo lo que queráis y de gran calidad. Hay antropomorfos, un ave. Incluso recientemente en Hohlefels, en uno de estos yacimientos, pues se ha encontrado una Venus. Bueno, ya veis, sobran las explicaciones. Bueno, la figura también pasa lo mismo, se ve ahí tan grande, pero en realidad, vamos, es una cosa casi de llavero. Es una Venus como las Venus similar a las Venus gravetienses que conocemos, un periodo un poco más avanzado, pero esto aparece en un contexto muy antiguo también. Dataciones de 31.000 sin calibrar. Si calibramos nos vamos 35, 36, vamos, bastante antiguo y ya veis totalmente figurativo y con una calidad considerable. Y luego pues han ido apareciendo más cosas por Europa, cosas sueltas. Esto, por ejemplo, es aquí el norte de Italia, un yacimiento con una serie también de bloques, de plaquetas que han aparecido en un nivel arqueológico de unos 34.000 años sin calibrar, con una serie de figuras rojas. Es un poco polémico, bueno, aparece en un nivel lleno de ocre y las figuras, estas están restauradas, su estado inicial era este, y en este caso es este. Podríamos pensar que se les ha podido ir un poco en la mano a la hora de restaurar. Son una piedra los restauradores. No, la verdad es que son una serie de figuras bastante extrañas. Esto no se parece en nada al arte paleolítico que hemos visto en otros sitios. Lo que no quiere decir que no lo sea, pero sí que es cierto que viendo las imágenes originales, además ellos hablan de bloques desprendidos del techo. Joder, es un poco extraño que justo todos los bloques que han conseguido recuperar no sean figuras fragmentadas como pasa en la Dordoña, sino que sean figuras perfectamente enmarcadas. Bueno, puede ser, pero vamos, es un caso un poco especial, pero desde luego que había algo que representaron algo, eso es evidente. Y muy recientemente, el último ejemplo a nivel europeo, esto es una cueva de Rumanía en la que el año pasado unos espeleos se encontraron pasando por pues una zona inundada. No sé, no hay mucho contraste aquí en la imagen. Bueno, esto es agua, esta zona de aquí, y este hombre pues está intentando pasar a una zona seca, que es esta de aquí, donde hay una serie de pinturas. Veis un posible caballo aquí, un bisonte pintado en negro, aquí se ven los cuernos bien, que además con una utilización del relieve magistral, rinoceronte y aquí un caballo. Aquí está la cabeza, crinera y lomo. Bueno, una de estas figuras ha sido datada por carbono 14 en 27.000 sin calibrar y un carbón recogido a pie de las pinturas en 31.000. Hay 4.000 años de diferencia
De todas maneras, nos vamos también a épocas antiguas. Esto lo calibramos y estamos en 30.000 años. Y estamos en Rumanía, una zona donde arte paleolítico solamente se conocía otra cueva, y en los alrededores es que no se conoce, mejor dicho, nada de nada, y en principio es la zona por donde los sapiens se expandieron por Europa, así que sería muy interesante seguir ese rastro. ¿Qué pasa en el Cantábrico, en la región cantábrica? Pues nosotros no hemos tenido ni Sovet, ni revoluciones, ni nada de nada. Hemos hecho un montón de dataciones y luego veremos el lío en el que estamos metidos. Sí que hay una serie de yacimientos que nos han dado unas pistas por información, digamos, indirecta. Esta es la Cueva de la Viña, en Asturias, con una ocupación de Paleolítico superior en casi todos los periodos, y que tiene aquí una serie de líneas rectas, paralelas más o menos, y aquí una serie de figuras animales. Estas líneas rectas, por su ubicación, por su posición, se corresponderían con un nivel auriñaciense bastante antiguo. Estamos hablando de unos 36.000 años sin calibrar. Esta es la Cueva del Conde, también en Asturias, y tiene también una serie de líneas, estas de aquí paralelas, que por estratigrafía vemos, están aquí las líneas. El nivel más adecuado para su ejecución sería este 2A, que ha sido datado en 31.000 años sin calibrar, que viene por aquí. Luego hay otra serie de datos indirectos, ¿no? Es muy difícil tener información directa, pero desde luego, por ejemplo, este es el caso de la Cueva de Ascondo. Tenemos un hueso hincado en la pared que está a escasos centímetros, a escasa distancia de una serie de pinturas rojas. Este hueso ha sido datado en 23.800 sin calibrar. Calibrado se va a 27.000. Es decir, una fecha bastante antigua. En Fuente del Salín, en Asturias, es una cueva que también está cerrada, con un montón de manos en negativo, y que tiene un yacimiento que está in situ, con hogares, con machacadores de ocre, tal y como lo dejaron los gravetienses. Y tenemos una serie de dataciones de hogares que andan pues en torno a 23.000, 24.000. Son datos, no son directos de las pinturas, pero vamos a ver, aquí en el Fuente del Salín está la ocupación gravetense, tienes aquí el machacador de ocre, el ocre aquí en el suelo y las manos encima, todo indica que son actividades que están relacionadas. Si miramos el arte mueble, no hay tampoco nada claro, es un poco... Hasta hace poco no hay datos de mucha consistencia. En la Cueva del Castillo aparecieron hace poco una serie de piezas en un nivel auriñaciense muy antiguo, auriñaciense de transición, pero tenemos dos problemas. Uno, que realmente no sabemos muy bien si podemos hablar de arte, porque esto es una serie de impactos en una pieza. Aquí hay una posible pata de animal en una pieza que es así de pequeña, y muchos autores no consideran que esto sea restos de una figura de un caballo en concreto. Y luego aquí tenemos una serie de líneas también difíciles de interpretar. Y aparte que el nivel ese no sabemos si es de Sapiens o de Neandertal tampoco. Así que queda un poco en una situación de paréntesis hasta que se aclaren esos aspectos. En Salitre apareció un ciervo en una diáfisis en un hueso, una pieza que está desaparecida, aparentemente está en un nivel auriñaciense, pero no la tenemos. En Hornos de la Peña apareció este cuarto trasero de caballo, veis aquí una pata, la cola, una excavación antigua, aparentemente, según una reconstrucción reciente que se ha hecho a partir de los diarios de excavación, sí que podría ser de época auriñaciense. Pero desde luego el dato más fehaciente para arte figurativo, arte mueble en el Cantábrico, es esta pieza de la cueva de Antoliña Kokova, cerca de Guernica, en Vizcaya, que es una cierva clara, no tiene duda, una cierva muy parecida a las que encontramos en el arte parietal y que aparece en un nivel datado en 27.000, que es gravetiense, es un poco posterior al auriñaciense, a lo que hemos estado viendo por Europa. Entonces, tenemos esos pilares para construir algo, y luego además tenemos las técnicas de datación, lo bueno y lo malo que nos han aportado. No me voy a entretener mucho en la metodología. Carbono 14,
nos está dando muchos problemas, muestras contaminadas, problemas de calibración. Ahora se están haciendo dataciones de ultrafiltración, dataciones mucho más puras y que están dando resultados mucho más antiguos. Todavía no se han aplicado al arte. Cuando se empiezan a aplicar, nos romperán otra vez todos los esquemas y saldrán fechas pues 4.000 años más antiguas de lo que pensábamos. Un pequeño follón. Luego tenemos las dataciones por uranio torio, dataciones de costras que no te datan directamente las pinturas, te dicen si se hizo en un momento anterior o en un momento posterior de esa costra, que tampoco son la panacea. En algunos casos dan resultados que no son comprensibles y que no son admisibles, cosas que te dicen resultados de 100.000 para una muestra o una pintura que, bueno, está claro que no puede tener esa cronología, pues ha habido un error en el proceso, eso está claro. Entonces, bueno, pues tienen sus ventajas y tienen sus desventajas esta serie de sistemas de datación. Si hacemos una recopilación de las dataciones que tenemos del inicio del arte paleolítico en la región cantábrica, bueno, esto es lo que nos sale un poco. Por radiocarbono, es decir, por carbono 14, tenemos estos dos uros, toros salvajes, que aparecen en la cueva de Candamo. Lo que está datado son estos puntos negros que están encima de los uros amarillos, es decir, los uros serían más antiguos. Hay dos dataciones, pero que son de la misma muestra, es decir, que al final es una datación. Esas dataciones dan un resultado de una de 31.000 y otra de 34.000, que calibradas si nos van aquí atrás. El problema es que otras dos dataciones de los mismos puntos en otro laboratorio dan un resultado de 15.000, así que algo va mal, algo no funciona. Recientemente hemos vuelto a muestrear estos puntos y dan ya algo más interesante, más comprensible, pero que tampoco coincide con estas, pero bueno, se podrá explicar, esperemos, en su momento. En la cueva del Calero, en Cantabria, tenemos dos patas de animal y una serie de puntos y algún signo, bueno, una cueva bastante modesta, pero que ha aportado una datación de 25.000 años, que calibrada si nos va aquí. De nuevo en Candamo sí que tenemos una cabeza de bisonte que da una datación de creo que es de 24.000, que se nos va aquí. Veis esta cabeza de bisonte pintada en negro, que además está en una zona más apartada, a 3 metros de altura, porque bueno, lo que no os he dicho es que esta cueva de Candamo, si da esos resultados, posiblemente tenga mucho que ver que la cueva se descubrió a principios del siglo XX, que en ella se han hecho misas, se han hecho las fiestas del pueblo, discotecas. Durante la guerra civil estuvieron los militares, fue un puesto militar. Vamos, que todos los males que se le pueden desear a una cueva los ha sufrido. Bueno, esta es una figura de la cueva del Castillo. Este es el calco que hizo Aurelio en su momento, que también ha sido datada en 19.000, pero a su vez otra datación de la misma pintura da 16.000, así que bueno, o fue repintada o las dataciones no son muy correctas. Esto es una mano, bueno, esta es una mano roja, lo que está datado es una mano negra de Fuente del Salín, que no tengo imagen, pero bueno, he traído esta. Ha sido datada en 18.000, también es un resultado un poco reciente, porque todos los hogares que se han datado en la misma cueva son más antiguos. Hace pensar eso también, que igual ha habido algún problema con la datación. Si pasamos a dataciones de uranio torio, tenemos en la Garma estas manos, una manchita que hay al lado de estas manos, que está cubierta por una calcita y que da un resultado más antiguo de 29.000. En la misma cueva de la Garma, en Cantabria, tenemos este panel con dos cabras rojas, un uro y otro par de figuras rojas que aquí ni se intuyen, que dan unos resultados de 26.000 o más antiguo, y otro que da 37.000 o más antiguo. Claro, en principio habría que coger el más antiguo, pero bueno, es muy antiguo para los planteamientos que tenemos, pero bueno, no habría que descartar. Esto es una datación de la cueva de Ventalaperra, en Vizcaya, una datación que está hecha por termoluminiscencia, que es un sistema que también data las calcitas. Lo que pasa es que te da unos rangos, unos intervalos muy amplios. Claro, te da un resultado de 20.000 más menos 4.000, y es que estás ocupando pues buena parte del Paleolítico superior. No te dice
no te dice mucho. En todo caso, esto sería más antiguo de 20.000, que bueno, siempre es un resultado. Esto es la cueva de Pondra, también bueno, en la zona de Carranza, en el límite entre Vizcaya y Cantabria. Aquí hay un, bueno, creerme, me voy para atrás mejor, aquí hay un ciervo pintado en rojo que está totalmente cubierto por un entramado de calcitas. Aquí lo que se ha podido hacer es datar una calcita que estaba debajo y otra encima, lo que nos produce un sándwich, es decir, tenemos una datación que es anterior a la pintura y otra posterior, y el tema es que aquí se solapan más o menos, así que bueno, por aquí tiene que estar. Claro, el problema del uranio torio es que estamos en termoluminiscencia, es que no es muy preciso, estamos en intervalos muy amplios. Esto es la misma cueva de Pondra y está datada esta calcita que está por encima de una mancha roja. Vamos, se va también a época bastante antigua. Bien, recientemente, bueno, habéis visto el artículo de Science en el que se han publicado una serie de dataciones por uranio torio. Son esta serie de dataciones que dan resultados muy antiguos. Las paso rápidamente, son de las cuevas de Castillo, Altamira, Tito Bustillo principalmente. Una mancha roja que nos da de 40.800 para atrás, o sea que ya casi nos vamos del Paleolítico superior. Hombre, si cogemos las dataciones de ultrafiltración más novedosas y tal, estaríamos en los límites, y luego pues otra serie de dataciones para manos en negativo, más puntos, aquí un antropomorfo pintado en rojo en Tito Bustillo, que vamos, nos vamos a la Auriñaciense, y luego otra serie de dataciones que son más recientes, pero claro, por ejemplo, este caballo pintado en rojo de aquí, de Altamira, está al lado de estos signos y pintado con el mismo pigmento. Lo más razonable es creer que esta datación se puede aplicar a ambas, porque claro, la costra, lo que sería absurdo es pensar que las costras se formaron el día siguiente a que se pintasen las pinturas, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay dos figuras que están contiguas, que están hechas con el mismo colorante, que todo hace pensar que se hicieron en el mismo momento, se pudieron formar una costra en un momento y otra costra en un momento muy posterior, ¿no? Entonces eso hay que valorarlo. Una vez visto todo ese cúmulo de información un poco abrumadora, pues ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Pues hay varias maneras de interpretarlo. Hay una manera tradicional en la que se consideraba, bueno, incluso antes de que aparecieran todas estas dataciones de uranio torio y muchas de las de carbono 14, pues el profesor Fortea planteó pues dos etapas. Bueno, él hablaba de una evolución lineal del arte paleolítico, es decir, primero hacían una cosa, luego hacían otra y luego otra, un poco cuadriculados. Lo de mezclar no les iba. Entonces, él interpreta que hay una primera etapa prefigurativa, es decir, que no representan animales, que solamente hacen marcas, líneas, formas muy sencillas, que serían el auriñaciense, que es en conjuntos de grados exteriores, y luego ya habría una etapa figurativa. Bien, bueno, esta idea tiene sus pegas, y sobre todo a partir de todas las dataciones que hemos visto. De todas maneras, en el artículo de Science se plantea algo un poco parecido. Se habla de una primera fase de manchas y de puntos rojos con esa datación de 40.000, y luego ya una fase posterior de representaciones figurativas. Es decir, una idea que se parece un poco a la que veíamos en Fortea. Otros especialistas, principalmente pues César González Sainz de la Universidad de Cantabria, hablan también de un esquema bastante lineal en el que, bueno, no habría ese cambio temático, es decir, de formas prefigurativas a figurativas, sino que primero harían las cosas de una manera, con una técnica, es decir, grabado exterior profundo. Son conjuntos que aparecen sobre todo en Asturias realizados con un grabado, unos surcos muy profundos, y luego ya se dedicarían a hacer otro tipo de cosas, pues ciervas pintadas en rojo, etcétera. Pues un esquema también bastante lineal y basado en la técnica más que en otra cosa. Otra posibilidad que se plantea es un arte multilineal, es decir, que al mismo tiempo estén haciendo cosas diferentes, que
los mismos grupos o incluso grupos diferentes, por un lado, estén realizando grabado exterior profundo en la cuenca del Nalón, en Asturias, incluso en el Cantábrico Central y hasta un poco del País Vasco, mientras otros están haciendo figuras rojas, en principio lineales y luego ya aparentemente punteadas, es decir, a base de puntos, de líneas de puntos, que es algo también muy característico del Cantábrico, pero que a su vez también se estén representando manos, que es lo que nos dicen las dataciones, que manos se están haciendo en momentos muy diferentes, y que luego pues también tenemos conjuntos de pinturas negras como lo que hemos visto en Candamo. Es decir, no tenemos por qué estructurar la variedad del arte en diferentes momentos cronológicos, sino que se pudo hacer diferentes cosas en un mismo momento. Bueno, ya veis que tenemos un follón importante montado en el Cantábrico, pero bueno, le da salsilla y es interesante. Esto es lo que hemos visto, esto es lo que aportan las nuevas técnicas de datación al estudio. Vamos a ver ahora los nuevos descubrimientos que también tienen una aportación importante. Bueno, la región cantábrica, conocemos, es una de las principales regiones con arte parietal paleolítico. Aquí veis las principales concentraciones: Valle del Nalón, límite de Asturias-Cantabria y Cantábrico Central. Hay dos vacíos importantes. Uno sería esta zona, que se puede explicar sobre todo es una zona litológicamente diferente, no hay calizas, no hay cuevas, no hay arte. Y si hubo arte al aire libre, no se conserva porque no hay rocas que lo permitan, como pasa en la meseta. El otro vacío es esta zona de aquí. Este es un poco más difícil de explicar, porque sí que hay una densidad de población paleolítica, en el magdalenense una densidad, magdalenense final, superior, una densidad más alta que en el resto del Cantábrico, pero por lo que sea esas cuevas o no han aparecido o simplemente no existieron. Bien, esto es un poco la evolución de los descubrimientos esto es para toda la península ibérica. Tenemos Altamira, el inicio del siglo XX, y bueno, ya hay, digamos, tres hitos o tres momentos en los que ha habido hallazgos de manera más profusa. Estamos en uno de ellos actualmente. Conocemos, estos son datos recopilados por César González, que se los he cogido de un artículo. Actualmente hay, en 2005 hay conocidas 114 cuevas con arte parietal paleolítico en el Cantábrico, casi todas en Asturias y en Cantabria. Nosotros en el País Vasco, pues desgraciadamente, pues no, tenemos muy pocas. A estas hay que añadir pues otras 4 o 5 que se han descubierto recientemente. En la mayoría son conjuntos muy pequeños, ya veis aquí, de 1 a 5 figuras. Los conjuntos grandes, tipo Altamira, Castillo, Caín, etcétera, son minoritarios. Es decir, la mayoría de esas 100 y pico cuevas son cosas muy modestas. Mayoritariamente son cuevas figurativas, como veis en la banda esta más oscura, pero también hay cuevas que no tienen representaciones animales, que son signos más o menos complejos. Sobre todo en Asturias hay una serie de signos muy localizados en una serie de cuevas cerca de Llanes, y que sustituyen, digamos, a ese arte figurativo. Si vemos un poco las cuevas que se han encontrado en los últimos 10 años, tienen un denominador común, y es que todas ellas, más o menos modestas en cuanto al número de figuras, son cuevas que se conocían de toda la vida, pero que tenían unos conjuntos de pinturas o de grabados muy mal conservados, y por eso han pasado desapercibidas. Estas, no se ve nada, pero aquí, creedme, hay una boca de una cueva detrás de este árbol. Es la cueva de Cordoveganes, en Llanes. Aquí una empresa de arqueología hizo un seguimiento arqueológico de la autovía del Cantábrico, y al visitar esta cueva, que la conocían muchos investigadores, que había pasado por ahí, pues prehistoriadores reconocidos, encontraron pues un conjunto de pinturas que no se conocía. Esta es la entrada, un vestíbulo muy amplio, con muy buena pinta para tener yacimiento arqueológico, y en los dos
en dos tramos, dos ramales finales de la cueva se han encontrado una serie de pinturas. Están machacadas, por eso han pasado desapercibidas. Aquí hay una cierva pintada en rojo que se encuentra aquí al fondo de la cueva. Este rojo de aquí, estos son los colores que están forzados con Photoshop a tope. Están totalmente saturados. Esto vas allí y no ves nada. El calco que se saca es este, pues una típica cierva de las que en Cantabria hay bueno, a decenas, casi a centenares. En Asturias hay muy pocas, hay 2 en Jonín y poco más. Entonces es un dato muy interesante que amplía nuestro conocimiento. En otra zona de la cueva, en el ramal contrario, hay una serie de signos pintados en negro que son inéditos, que no tienen paralelos en el Cantábrico, son realmente extraños. Así que bueno, es una aportación importante. Luego pues hay trazos pareados, es decir, series pequeñas de trazos, manchas rojas, etcétera. Bueno, es un conjunto que aporta una serie de novedades por el lugar en el que está y por los temas representados. Eso se descubrió en 2007. Un año antes, 2006, en Praileaitz, una cueva que está en Guipúzcoa. La cueva está aquí y esto que veis aquí es el desmonte de una cantera enorme que se ha llevado todo el monte, que está justo al otro lado. Aquí se hizo una excavación de urgencia durante muchos años y en el 2006 se encontraba una serie de motivos parietales, muy modestos, pero es un yacimiento muy singular, es un yacimiento en el que se encontraron una serie de colgantes, lo veis aquí en la posición original, estratigráfica, son todos estos colgantes. Es un yacimiento en el que casi no hay fauna, no hay industria lítica, es muy difícil de interpretar. Y en ese año, en 2007, se encontraron pues, bueno, una serie de puntos rojos. Esta es la zona del fondo de la cueva, aquí hay otra mancha roja que vemos aquí en detalle, otra serie de tracitos, aquí hay un dedazo. Bueno, son cosas muy modestas, pero que nos interesan porque no es un yacimiento de ocupación, no es un yacimiento normal. Ahí se llevan a cabo una serie de actividades que no eran cotidianas y que, bueno, pues quizás nos puedan explicar algunas cosas de ese mundo trascendental, de ese mundo que iba un poco más allá de lo cotidiano. Astigarraga es otra cueva que está cerca de Caen, también en Guipúzcoa, que se ha estado excavando, que tiene un yacimiento impresionante, una potencia desde el Paleolítico inferior hasta la Edad de Bronce. Tienen los guipuzcoanos hechos un sondeo que parece el hueco de un ascensor, gigante a su manera, y bueno, y en esa cueva, durante ese proceso de excavación, como suele aparecer muchas veces, en los tiempos muertos de que vas a tomar el cafecito para entrar el calor, te pones a mirar las paredes y encontraron justo encima de la zona de excavación una serie de estos se llaman trazos pareados, son series de 2 trazos pintados en rojo, que es algo hipercantábrico. Aparecen en otras zonas, en el Quercy, en Francia, sí, pero no con la intensidad en la cabeza del Cantábrico, asociado además a manos negativo, a signos laciformes en la zona de Asturias, a cosas antiguas. Y esto, en el País Vasco, si había una peculiaridad, es que había muy poco arte y casi todo era magdalenense, es decir, del momento final. Y encima, más pirenaico que cantábrico. Pues ahora de repente aparece esto que está en el corazón del País Vasco y es cantábrico 100%. Eso también pues es un dato muy interesante. Aparte de esta serie de trazos que, bueno, viéndolos así pues no parecen gran cosa, pues hay una serie de manchas y poco más, pero el valor que tienen esos trazos desde el punto de vista científico es importante. Otra cueva que se ha encontrado recientemente, 2010, es la de Ascondo en Vizcaya, y es algo parecido, es un conjunto cantábrico 100%. Paso algo parecido, una cueva conocida desde 1911, ha pasado todo Quisqui por ahí, arqueólogos, no arqueólogos, grupos de espeleología la han utilizado para hacer prácticas, los niños de Durango todos los fines de semana iban a visitar la cueva, y bueno, y resulta que en la entrada de la cueva hay un conjunto de 10 caballos pintados en rojo, están pues hechos polvo. La cueva tiene unos 300 metros de desarrollo. La entrada está parcialmente comida por una cantera, pero es una cantera de bloques, no es una cantera de explosivos, si no, no habría ni caballos ni cueva. Y bueno, y en esta zona de la entrada pues hay una serie de paneles. Hemos realizado una excavación y bueno,
Veis este primer panel que bueno, está totalmente tapado por una mancha de hollín de una barbacoa que se montaron allí y que la hicieron justo encima de 4 caballos. Aquí hay 2 caballos pintados en rojo, se ven los morros y los cuerpos enormes de 1,70 m o algo así. Otro caballo pintado en rojo y con el cuerpo relleno de colorante, y aquí otra cabecita de caballo. Bueno, ya veis el estado en el que están. Justo enfrente, un poco más adelante, todo esto iluminado por la luz actual del sol, no les cae la lluvia de milagro. Hay otro caballo, bueno, que en el ordenador os juro que se ve un poco más todo, están los colores más contrastados. Aquí hay una crinera, una cabeza y un pectoral, y aquí hay otra cabeza. Este sería el calco. Aquí vino un espeleólogo, puso la sigla de la cueva y ni se enteró. Afortunadamente no la hizo un poco más a la izquierda, porque si no, se lo lleva. Bueno, veis aquí el caballo, y bueno, y es un caballo que quizás nos diga mucho, pero la forma en la que tiene trazado el hocico es una forma que se ve mucho en una época concreta, que es el gravetiense, y que hay dataciones en cuevas desde Francia hasta Andalucía, que además las dataciones descienden en gradiente, las más recientes son las andaluzas, que quizás tenga un sentido. Pues bueno, pues es algo que en el Cantábrico pues hay en alguna otra cueva y bueno, y lo encontramos aquí. Otros paneles con figuras totalmente machacadas. Esto es otra cabecita de caballo. Aquí hay otra que, bueno, no he puesto el calco. Bueno, allí in situ se ve menos que en la foto, así que os podéis imaginar. Orejitas, morro, línea del pecho y crinera. Es muy parecido al anterior, al que hemos visto antes de la sigla. Luego hay otro panel aquí muy grande con también figuras machacadas, pero bueno, lo más interesante es una mano en positivo, 2 trazos pareados y el hueso del que hablábamos antes, que está también cubierto por calcita, la misma calcita que recubre las figuras. Hemos cogido muestras para datar por uranio y torio, pero también hemos cogido una muestra de este hueso que nos ha dado un resultado de eso, de 23.800 sin calibrar. Otro hallazgo, el último hallazgo ya para finalizar, el más reciente que se ha dado, y bueno, también un hallazgo espectacular, es el de Cueva Irós en Galicia. Hasta hace 2 años, esto es como la crisis, nadie pensaba que iba a pasar, ¿no? Nadie se imaginaba que en Cantabria podía aparecer arte paleolítico. Pues hay arte paleolítico y como la crisis también nos van a rescatar, ¿no? Esto es la entrada de la cueva, lo siento por la calidad de la foto, pero no la ha cogido internet y no hay nada mejor. Han encontrado varios trazos grabados sobre todo, pero también han encontrado un panel con figuras animales. Tampoco se ve mucho, bueno, no se ve nada aquí. Jugando con la imagen, se ve aquí una figura animal con unos cuernos largos, una cabeza muy desproporcionada, aquí unas patas delanteras, patas traseras, y el cuerpo, la parte superior del cuerpo rellena con una serie de trazos. Aquí hay una ciervita, cabeza, parece que tiene o 2 venablos o que tiene las patas hacia adelante, es un poco chusca, y luego las patas traseras aquí. Bueno, esto sería el calco bonito, el que hay que enseñar. Bueno, en Galicia hasta hace 15 años ni había paleolítico superior, ni había nada. Ahora nuestra imagen ha cambiado muchísimo, e incluso tenemos arte parietal, que era algo, bueno, que nadie hubiera dado un duro por ello. Esas imágenes, pues bueno, son un poco extrañas, la verdad. No concuerda mucho con lo que conocemos en el arte cantábrico. Quizás se parezca más a lo que hay, por ejemplo, aquí en Ojoguareña, en Burgos, que hay también pues unos ciervos con unas formas un poco desproporcionadas, cabezas pequeñas o cabezas demasiado grandes, bueno, unas figuras un poco extrañas, y que parece que se contextualizan dentro de una última jornada, fase de arte en el Paleolítico Superior. Digamos, estos serían los últimos cazadores recolectores que pintaron arte figurativo dentro de cuevas. Y que, bueno, hay cosas parecidas en Foscoa y en otras zonas de la meseta, en Esteban Vela, etcétera. Yo creo que Cueva Irós pues, se podría contextualizar dentro de ese arte. Y luego simplemente, pues para finalizar, deciros que, bueno, está claro que
Estos últimos hallazgos pueden parecer muy modestos, 4 rayas, mal conservadas, no tiene nada que ver ni con Altamira ni con el castillo, esto no es espectacular, pero bueno, nos aporta una información muy interesante. Y si unimos esto a las nuevas dataciones, los sistemas de datación cada vez más depurados, pues sí que es verdad que en el arte rupestre, en el estudio, hay una renovación desde hace unos años, algo que en 50 años había estado totalmente estático, en los últimos años hay una renovación constante, una renovación que está manteniendo viva, digamos, la disciplina, el estudio, y que, bueno, posiblemente, si vengo yo aquí dentro de 10 años a hablar de lo mismo, os contaré otra película muy diferente que afortunadamente se parecerá más a la real, porque tendremos mucha más información para aquilatar, para unir todos esos cromos que tenemos por ahí sueltos. Y bueno, esto es todo. Bueno, muchas gracias, Diego, y ahora es el tiempo de ustedes. Si queréis profundizar sobre alguna de las cuestiones que ha trabajado Diego, pues estamos a tiempo. Buenas noches. Si no hay más candidatos, me apunto, ¿no? Enhorabuena por tu charla. Yo no soy especialista en arte paleolítico, aunque reconozco que me gusta muchísimo y trato de seguir con interés todo lo que se va haciendo, incluyendo los recientes hallazgos que tú y tu grupo habéis realizado precisamente en el País Vasco, donde no había mucha representación de arte rupestre, y por lo cual es precisamente, tú también te has sumado al carro mediático, porque también te veía en la prensa en diferentes ocasiones, con ocasión de esas pinturas tan deterioradas que nos has puesto. Y yo quería hacerte, ya que no hay muchas preguntas, voy a aprovechar y voy a hacer 2 ya por la misma tacada. La primera tiene que ver con lo que has realizado muy de pasada, ¿no? O la parte más antigua, que es la que yo entiendo quizá un poquito más, cuando has hecho algunas menciones a Berekat Ram, a la cual pudiéramos unir las rayas de Bilsisleven, sí, Tantán, la placa de Cuneitra, en fin, miles de cosas que de manera muy desperdiada parece que nos van presentando la presencia de arte previo a Homo sapiens y previo al Paleolítico Superior Europeo, y que cuando has hablado de las últimas dataciones lo has dejado en una especie de stand-by, con que si era o no figurativo, sí, con que si era o no claro. Me gustaría que me dieras tu opinión personal al respecto. Y otra es, dado que tú eres un buen especialista en arte, quería preguntarte por algunos aspectos de tipo social, que son los que a mí más me interesan del arte. Como tú sabes, en general el arte, bueno, o las grafías prehistóricas, son siempre han tenido esa doble función de o bien legitimar el poder o bien subvertir y luchar contra ese poder establecido. Y hoy precisamente además has llegado en un día en que determinadas personas están usando un acontecimiento artístico, ¿no?, para revalorizarse, al mismo tiempo que usan y denigran dicho arte. Es decir, estamos en plena época en que no damos un duro para el arte, pero se usa el arte para un determinado evento en la ciudad. ¿Tú crees que también existiría en la época del Paleolítico Superior, cuando tenemos centenares, quizás miles de cavidades con grafías, una utilización también del arte desde una perspectiva de poder, o no tiene nada que ver? ¿O tú crees que en esa época el arte todavía no formaba parte de lo simbólico, de decir, esto representa en lo que yo creo y todos debéis verlo de esta misma manera, y si no lo veis de esta misma manera, no formáis parte de este grupo, de esta ideología? ¿Qué opinas tú al respecto, por favor? Bien, bueno, en cuanto a la primera cuestión,
Sí, es evidente que hay multitud de pequeños ejemplos y incluso que hasta hace poco se intentaban ocultar o darles poco valor de series de trazos, multitud de cuevas, de yacimientos que tienen pequeñas piezas con trazos, etcétera, prefigurativo. Y bueno, desde luego valorar eso, en realidad eso sí que es una actividad gráfica, sí que puede tener algún código detrás. No es como lo que hay en el Paleolítico Superior, desde luego no es lo mismo, no se ha encontrado ninguna representación figurativa, animal o lo que sea clara, asignable a época musteniense. Lo que sí que es cierto es que pudo haber otra manera de expresión, otro sistema, otros códigos gráficos que utilizaron los neandertales que no tienen que ver con lo figurativo, como vemos que sucede en muchas cuevas cantábricas, que aparecen signos, no aparecen animales, aparecen la cueva de Herrerías, que tiene tropecientos mil signos rectangulares y no han hecho nada más. Tendrá su significado, tendrá su razón. Esa gente sabía hacer un bisonte perfectamente, pero no era momento de hacer bisontes. Quizás a mí me cuesta creer que un neandertal te haga 4 rayas y que no tenga el concepto, la capacidad de representar una figura. No sé, yo quizás creo que hasta incluso es más difícil llegar a esa abstracción de considerar unas rayas, unas formas geométricas, darles un valor, que a una forma figurativa que es más fácil de identificar y que otros pueden identificar. Bueno, habrá que esperar un poco a ver los resultados, qué pasa con las dataciones. Yo, desde luego, ahí he puesto 3 esquemas para la evolución. Yo me incluyo más bien en el tercero. La idea esa de un arte formativo, de un primer arte prefigurativo o figurativo pero torpe, esa serie de ideas un poco que detrás pues, sabemos que hay un concepto, digamos, biológico casi de la evolución del arte. Yo no las comparto y desde luego hay muchos datos en el Cantábrico y hay que mirar fuera, porque es que lo que no podemos hacer es cerrar los ojos y ver lo que pasa de aquí hasta Oviedo, porque es absurdo. O sea, el arte y la cultura briñaciense va mucho más allá, y la gravetense no digamos. Entonces, bueno, pues hay que ver lo que está pasando en la Dordoña, lo que tenemos en Italia, lo que hay en Chauvet. Hay cosas muy variadas y posiblemente pues el Cantábrico pues también sea mucho más complejo de lo que podemos creer. Respecto al segundo punto, el arte como un instrumento de control social, yo creo que está casi desde los orígenes. El arte paleolítico es muy variado, se da en espacios muy diversos. Lo tenemos, por ejemplo, en la cueva de Echeverri, en el País Vasco francés, a 200 metros de profundidad en la cueva, después de pasar 2 pozos, subir y bajar desniveles de 20 metros que tienes que ir con equipo de espeleo para llegar al de 1 hora a las pinturas. Es decir, ahí fue el primer espeleólogo de la historia, fue allí, pintó 4 cosas, se fue y posiblemente hasta hace 100 años no ha vuelto nadie más. Es decir, fue un acto, digamos, individual. Desde eso tenemos a yacimientos como Jonín, Candamo, en los que el arte está al lado del yacimiento, a la vista de todos, un arte además en el que se vuelven a pintar en los mismos paneles. Desde inicios del Paleolítico Superior hasta los momentos finales están pintando encima del anterior. Eso también tiene que tener un significado, y es algo público, es algo al que tiene acceso toda la gente. Entonces, posiblemente detrás de eso sí que pueda haber algún tipo de intención en ese sentido. Además, todo parece indicar que, por ejemplo, en el caso de las figuras rojas del Cantábrico, incluso en estudios que se están haciendo ahora en Francia también en la misma línea, que hay una pequeña diversidad en cuanto a temas y técnicas en un primer momento briñaciense. Lo que vemos estas pinturas rojas en las que aparecen caballos, bisontes, ciervas, y luego parece ser que a partir del gravetense y sobre todo en el solutrense se obcecan con las ciervas punteadas y además realizadas con unas
con unas convenciones de estilo muy concretas, las orejas en V, las patitas de una manera, todas iguales, y de ahí nadie se sale, porque al que se salga de la norma le cortan la mano porque es que no hay una diferente, y ahí no hay cabida al individuo, es algo totalmente social. Ahí el artista como tal está anulado, porque tiene que hacer el modelo, el código establecido por el grupo. Y está claro que detrás de eso pues siempre hay una o varias manos negras que son las que lo controlan. Así que yo creo que en ese sentido, en el aspecto social, hay cosas muy interesantes en el arte que, bueno, que tampoco se han sabido leer porque, bueno, hemos estado un poco, los investigadores de arte paleolítico, un poco metidos en un laberinto de estilos, estilo 1, 2, 3, 4, etcétera, y no hemos sabido ver un poco más allá y conectar con otras actividades, otros aspectos de la vida paleolítica que al final, bueno, son interactivos y que la información fluye en todas las direcciones y son complementarios. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todos ustedes. Bien de tiempo, ¿no? Hasta luego.